Continuamos aquí en el Congreso de la República. Se está en esos instantes llamando a asistencia para posterior votación de lo que será en primera instancia, amigos, esta cuestión previa solicitada por el congresista oficialista Gilbert Violeta, de que el proyecto que hemos estado mencionando, iniciativa del congresista aprista Mauricio Mulder, que busca modificar el reglamento del Congreso en lo que se refiere a la moción de censura y cuestión de confianza, pase primero a la Comisión de Constitución, un ámbito en el que se podría debatir con mayor amplitud esta modificación al reglamento, como es lo que han señalado sobre todo los congresistas oficialistas, ya que señalan que esto más bien representaría una infracción constitucional, ya que sería una reforma a la Constitución política del Perú y no una modificación del reglamento del propio Congreso de la República. Se va a votar esta cuestión previa para ver si es que pasa primero a la Comisión de Constitución y luego de esto, de acuerdo al resultado, se vería ya la votación como tal de esta iniciativa, reiteramos, presentada por el congresista aprista Mauricio Mulder. Hay que indicar que esta propuesta ha sido prácticamente respaldada por la totalidad de las bancadas del Congreso de la República, salvo la de Peruanos por el Cambio, que es la bancada de gobierno. Así que lo más probable es que de continuar el procedimiento hasta la votación final, esta iniciativa de Mulder finalmente llegue al puerto que él desea. Es una transmisión en vivo de Canal N desde el hemiciclo aquí en Palacio Legislativo. Hay que señalar que hace unos instantes la congresista Patricia Donaire tuvo también una posición cerrada, una defensa cerrada y fuerte respecto al peligro que representa aprobar esta propuesta legislativa. Incluso tuvo un breve intercambio de palabras con algunos congresistas aquí en el hemiciclo para poder seguir sustentando. Se está anunciando entonces la votación, tal como lo hemos indicado, en primera instancia para ver el tema de la cuestión previa planteada por Gilbert Violeta, en el sentido de que esta iniciativa, esta propuesta, retorne a la Comisión de Constitución. Vamos a ver el resultado en unos segundos más seguramente y ya estaremos dándole el detalle oficial respecto a este tema. Es una resolución legislativa que propone modificar el inciso E del artículo 86 del reglamento del Congreso referente a la moción de censura y cuestión de confianza. Esa es exactamente la modificación a este inciso que se quiere enviar. Vamos a entonces esperar algunos segundos más para poder ver el resultado final. Se está procediendo ya al conteo final y en breve vamos a tener el resultado de la votación. Bueno, 33 a favor, 70 en contra, 0 abstenciones. Ha sido rechazada entonces la cuestión previa. Nos corrigen acá, nos indican que la cuestión previa ha sido presentada no por Gilbert Violeta, sino fue presentada por Armando Villanueva de Acción Popular. Hacemos la corrección entonces. Armando Villanueva de Acción Popular fue finalmente el que presentó esta cuestión previa. Se están haciendo el conteo finalmente. 70 en contra. Se rechaza entonces esta cuestión previa. Y tenemos entendido pues que luego de esta decisión del Pleno se va a proceder a la votación ya de la iniciativa tal. Ha tomado la palabra la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, para hacer algunas aclaraciones del caso. Y se inicia entonces ya la votación de fondo, anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Se hace sonar la campanilla nuevamente aquí en el hemiciclo del Congreso de la República. Es una transmisión en directo de Canal N. Se va a votar esta iniciativa presentada por el congresista aprista Mauricio Mulder, que busca modificar el inciso E
del artículo 86 del reglamento del Congreso referente a la moción de censura y cuestión de confianza. Un tema que ha sido, bueno, criticado, discutido en estos minutos de debate, sobre todo por los oficialistas que señalan que no ha habido mucho tiempo de debate, que debió haber pasado a la Comisión de Constitución, pero que, bueno, sin embargo, se ha planteado aquí en el Pleno del Parlamento en esta sesión del jueves. Se está esperando entonces algunos segundos más para que finalmente tengamos ya el resultado de la votación. Esto ha traído a colación pues lo sucedido el año pasado con el gabinete de Fernando Zavala, que finalmente hizo una cuestión de confianza y el gabinete salió finalmente, encabezado por Fernando Zavala. Y luego de esto se conformó un nuevo gabinete ministerial encabezado por Mercedes Arauz, pero muchos de los integrantes del gabinete anterior permanecieron en algunas carteras diferentes, pero finalmente permanecieron. Entonces, esa es la crítica que hacen los que han impulsado esta propuesta. ¿Y esto qué significa? Que si es que se vota a favor de la modificación, quedaría en foja cero, es decir, que habría una, digamos, no habría una nueva oportunidad para que finalmente el presidente de la República pueda, como se decía, cerrar el Congreso. Tenemos la votación 79 a favor, 18 en contra, 7 abstenciones. Se está aprobando entonces. Muy bien, Jorge. Esta votación. Sí, Verónica, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, damos la bienvenida al público que está con nosotros aquí en Portada. Y de repente, ¿podrías, por favor, Jorge, para los televidentes que recién se conectan a la señal de Canal N, explicarnos qué es lo que acaban de aprobar en estos momentos por amplia mayoría en el Congreso de la República? Entendemos que se trata de unas modificaciones relacionadas a dos episodios registrados el año pasado. Uno relacionado a si se puede presentar un voto de confianza por un ministro, y el otro es que si en el caso de haber censurado a un presidente del Consejo de Ministros, podrían regresar los ministros a otras carteras, los que pertenecían al gabinete que ya había censurado. A ver si de repente nos das un poco más de detalles, por favor. Sí, con respecto al último punto, Verónica, efectivamente lo que se está proponiendo en esta iniciativa, lo que se ha propuesto, es que si es que hay una censura, un alejamiento del gabinete en pleno, pues nadie podría retornar a ninguna otra cartera, sea la misma o diferente portafolio. Eso es básicamente, se cierra la oportunidad entonces, según lo que explicaban los congresistas oficialistas, que se pudiera reconformar un nuevo gabinete como sucedió el año pasado. Y también lo que hemos entendido de los argumentos de los oficialistas es que el año pasado, quedaba una nueva opción del presidente de la República, en todo caso de la presidenta del Consejo de Ministros, en este caso, de pedir una cuestión de confianza. Si es que se rechazaba, por ser la segunda oportunidad, el presidente tenía, digamos, la capacidad, bueno, en todo caso, la facultad. Si no se renovaba la confianza, se podía cerrar el Congreso y convocar unas elecciones con todo el proceso que se deviene de esto. Pero con esta propuesta, digamos que todo quedaría en foja cero, o sea, tal cual lo señala la Constitución. Si es que luego de dos votaciones no se renueva la confianza, entonces se podría proceder a esto. Con esta iniciativa, digamos que queda el camino expedito para que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad, como si no hubiera sucedido el proceso del año pasado. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Dime, Mario, entonces lo que pretenden es que esta modificación del reglamento se aplique retroactivamente a una situación que ya ocurrió antes, que no se contabilice la anterior cuestión de confianza como tal. Efectivamente, básicamente es eso, es decir, que si se suscitara una situación de tensión entre el legislativo y el ejecutivo como el año pasado, sería como si estuviéramos contando desde cero. O sea, todo se desarrollaría en ese sentido, en esa línea. Eso es básicamente. Bien, ¿y esta votación requiere de una segunda votación o es votación única?
Es una modificación del reglamento del Congreso. Ahí viene el tema de la discusión con los congresistas oficialistas, que señalaban que esto más bien está relacionado a una modificación constitucional. Entonces, vamos a tratar de conversar con el congresista Müller para que nos dé precisamente este detalle, si es que se procede a una segunda votación, aunque luego de esta votación que hemos informado, no se ha anunciado la exoneración de segunda votación. Entonces, suponemos que quedaría solamente con este resultado. Pero esto vamos a tener que analizarlo y aclararlo en unos minutos más, si me permiten, Mari y Verónica, con el congresista autor de esta iniciativa, para tenerlo más claro. Muy bien. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados entonces, mientras podemos también de repente, Jorge, nos consigues ahí las declaraciones de algunos de los congresistas para poder tener un poco más clara la situación. Le damos la bienvenida a Agustín Figueroa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Carlos Chipoco. ¿Cómo están? Doctor, de repente usted puede ayudarnos un poco a entender qué es lo que ha sucedido aquí en el Congreso, porque se trata, de hecho, temas relacionados a dos momentos vividos el año pasado, ¿no? En estos problemas entre el Ejecutivo y el Congreso. Se hablaba mucho del voto de confianza, finalmente se dio, ¿no es cierto? En su momento, primero no se hizo con el ministro Saavedra y luego lo hizo el presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala. ¿Qué es lo que se está modificando? Porque ya ha sido esto probado. ¿Y es verosímil lo que ha dicho de que podría tener efecto retroactivo? No, eso es imposible. Eso es imposible, eso es lo que me llamaba la atención. No se puede, si contó y se votó como cuestión de confianza, no se puede maquillar y decir que no fue lo que fue. No fue lo que fue. No es imposible. No, el proyecto es muy simple. Hay una noción en el derecho constitucional y parlamentario de que la censura es una sanción política. Como es una sanción política, quien es censurado no puede volver a ser ministro, por lo menos en el periodo siguiente. Entonces, esta es una opción. La otra es que no es una opción política, es una decisión política y que sí puede ser. El proyecto se ha adaptado a la primera interpretación. Entonces dice, si un gabinete es censurado, no pueden los ministros que han tenido esta sanción política volver a ser ministros en el periodo inmediatamente posterior. ¿No? Eso es una posibilidad, es una... ¿Qué es lo que dice la Constitución sobre eso? La Constitución no dice nada sobre eso. ¿Por qué? Porque justamente en el debate constitucional de esta Constitución del 92 hubo una confrontación entre Lourdes Flores, Henry Piz y Chirino Soto, y que ellos querían que se pusieran esas cosas en la Constitución. Y Chirino Soto, que quería dejar más libre al gobierno de Fujimori en las decisiones parlamentarias, opinó que esto debía estar en el reglamento. Entonces, siguiendo este criterio que está en el diario de debates, es que se ha seguido por esta línea. Y la segunda cosa tiene que ver con la moción de confianza. La moción de confianza, nuestra Constitución es muy parecida a la española, ¿no? La Constitución española se dio con la caída de Franco, la nuestra se dio luego de la caída del gobierno militar, o al final del gobierno militar. Entonces tiene muchas instituciones de la Constitución española. Una de ellas es esta del voto de confianza. Y en la Constitución española y en el reglamento de las cámaras español, el voto de confianza es solo sobre políticas, no es sobre personas ni sobre leyes. Sí. Entonces se ha adoptado esa decisión española. Nos disculpas, tenemos conectado a Mauricio Müller en el Congreso, y como el proyecto viene de él, nos puede dar luces. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Por si acaso, congresista, lo estamos ponchando desde arriba. Así que, ya, sí, qué bien, sí. qué bien. No vaya a ser que nos haga muecas mientras conversamos. Por si acaso. Ya, bueno, congresista, cuéntenos entonces, se ha aprobado esta modificación y ya estamos viendo inmediatamente reacciones, por ejemplo, del expresidente del Congreso, Daniel Abugataz, que dice que se ha consumado una dictadura en el Congreso. ¿Qué es lo que se ha aprobado hoy en el Parlamento? Bueno, perdóname, pero Daniel Abugataz no es un referente para saber qué cosas se puede hacer o no hacer en el Parlamento, porque cuando él fue presidente del Parlamento casi lo destrozó. No, aquí lo que hay es un proyecto de ley que yo lo he sustentado, ustedes que me conocen, ya desde hace bastante tiempo, y sobre todo cuando el señor Zavala vino a plantear aquí una cuestión de confianza para evitar que se procediera a una moción de censura a un ministro, lo cual es una desnaturalización total del voto de confianza de gabinete, porque no se puede, mediante ese ardid, impedir un procedimiento.
Incluso, por ejemplo, en algún momento se dijo por parte de la señora Mercedes Arauz que a raíz de un proyecto de ley se podía plantear una cuestión de confianza para que no se dé. Entonces con eso tendríamos pues un parlamento atado de manos permanentemente. Y lo que ha entrado en debate, por ser el primer día de legislatura, es un proyecto que yo presenté en noviembre del año pasado, en el que se interpreta que crisis total de gabinete es cuando se van todos los ministros. Si regresa un ministro, no hay crisis total y por lo tanto no entra dentro de las dos posibilidades que tiene el presidente de disolver el Parlamento. Mauricio. Es decir, que la mano queda, la llave de todas maneras la va a tener el presidente. Si el presidente quiere disolver el Parlamento, entonces claro, propicia una crisis total y no pone a ningún ministro nuevo, a ninguno, y después hace otra cuestión de confianza. Pero si vuelve a repetir a un ministro, entonces se considera que no es total y por lo tanto no cuenta como para la disolución del Congreso. Dos preguntas, Mauricio. ¿Eso ocurriría de ahora en adelante? Es decir, lo que ya pasó sí se contabiliza como primera una cuestión de confianza. Y la segunda, ¿se requiere de una segunda votación para esto que se acaba de aprobar? En el primer caso, no es que rija de hoy para adelante. ¿Por qué? Porque no hemos modificado un texto que estableciera una línea contraria. Hemos interpretado la Constitución. En el sentido de que cuando se produce una crisis total de gabinete, eso supone que se van todos. Si hubiésemos modificado un artículo que dijese que la crisis total de gabinete permite que vuelvan todos los ministros, que tampoco está establecido en ningún lado, sino que simplemente ha sido una costumbre o un uso, entonces ahí sí podríamos decir que no tiene efecto retroactivo. Muy bien. Bien, congresista, no queremos distraerlo porque tenemos entendido que van a ir a la segunda votación inmediatamente, ¿verdad? No, esa es la respuesta a la segunda pregunta. No hay segunda votación en este caso porque es un tema interno del Parlamento, ni siquiera se envía para promulgación ni nada por el estilo. Ok. Entonces ya no va a haber una nueva votación. Está leyendo simplemente la moción, está siendo leída. No, es una lectura de un pedido de modificación de cuadro de comisiones porque van a entrar distintas, se están modificando la composición de las comisiones. Ok, entonces resumiendo, lo que sucedió con el gabinete Zavala no podría considerarse como una primera crisis del gabinete. No podría considerarse. No lo es. Okay, o sea, lo que ustedes han hecho... regresaron 14 de los 17 ministros, pues. Entonces la palabra total, ¿qué sentido tendría, no? Muy bien. Así que ese es mi criterio. Obviamente, como todo en derecho, se discutirá y habrá todo tipo de posiciones, etcétera. Bueno, pero a la hora de interpretar el reglamento del Congreso, son los parlamentarios los únicos que lo pueden hacer con su voto, ¿no? Muy bien, y son 79 votos, ¿no es cierto?, con los que han sido aprobados. Así es. Muy bien. Pero queda claro un tema, aquí que, mira, lo sospechábamos pero no lo teníamos confirmado, que sí existía, porque eso lo dijeron casi explícitamente los congresistas oficialistas, la intención de venir a hacer una cuestión de confianza antes de que se viera el tema de la vacancia del presidente de la República, o sea, ir de frente a buscar la disolución y evitar por ese lado la posibilidad de que se dé la vacancia del presidente de la República, así que están las cosas aquí jugadas de esa manera, desafortunadamente, ¿no? Bien, bueno, es un escenario complicado. Muchas gracias a Mauricio Mulder. Vamos a volver, vamos a permanecer en el Congreso. Bueno, le damos paso a nuestro compañero Jorge Bayón, aunque ya el congresista Mulder nos ha explicado que no van a ir a una segunda votación. Ya se aprobó esto con 79 votos, no se requería de una segunda votación y ahora están en otro tema. Jorge. Recibido el pedido. Sí, Verónica y amigos. Bueno, es un tema importantísimo, sin duda. Se está dando cuenta en estos momentos en el Pleno del Congreso respecto a la moción de vacancia presentada por algunas de las bancadas que conforman el Parlamento Nacional. Se está indicando en este momento que en la siguiente sesión, es decir, el próximo jueves, se estaría abriendo el debate para admisión a trámite de la moción de vacancia. Escuchemos la palabra de Luis Galarre. La República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la Presidencia ya ha comunicado el pedido de vacancia y ha sido puesto en conocimiento al señor Presidente de la República.
Oficio 224-2017-2018 ADP, señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, de mi consideración me dirijo a usted para saludarlo y remitirle copia de la moción de orden del día 5295, mediante la cual se presenta el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, lo que pongo en su conocimiento en cumplimiento de lo previsto en el último párrafo del inciso A del artículo 89A del Reglamento del Congreso. Con esta oportunidad reitero a usted, señor Presidente de la República, la expresión de mi mayor consideración. Atentamente, Luis Galarreta Velarde, Presidente del Congreso de la República. Perfecto. Bien. Tomado conocimiento, se solicita la dispensa del trámite para ejecutar los acuerdos. Los que estén a favor, señores, se levantan la mano. En contra, aprobado, se levanta la sesión. En culmina entonces esta jornada legislativa aquí en el Congreso de la República. Mario y Verónica, se ha dado lectura entonces, se ha dado cuenta de esta moción de censura, de vacancia, perdón, al presidente Pedro Pablo Kuczynski, y se informa que el próximo pleno, es decir, el próximo jueves, se estaría debatiendo para admitir a trámite esta solicitud. Adelante con ustedes en estudios. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Listo. Eso quiere decir que va a ser el jueves, un día antes de la presentación del presidente ante la Comisión Lavallato, que se va a debatir la admisión a debate. Así es. Sí. Trabalemos. Carlos, lo que explicó Mauricio sobre cómo al interpretarse lo que dice la ley se puede reevaluar lo que ocurrió antes, ¿sí tiene sentido? En el proyecto que yo vi no decía eso, parece que lo han incorporado en el debate. Es una opción para evitar que esta sea la segunda. No, si eso es claro. Y en consecuencia se pueda, ¿cómo se llama? Contabilizar como válida para disolver el Congreso, ¿no? Es un intento de evitar la disolución del Congreso. Yo creo que es inconstitucional evitar la disolución del Congreso. Yo no creo que se pueda decir lo que fue ya no es. ¿No es cierto? Porque podríamos decir, pues, él fue electo, pero ya no es electo. O sea, ese tipo de cosas el derecho no lo permite, ¿no? Ahí va a haber una discusión, eventualmente un amparo, sí, podría hacerse, pero yo personalmente no creo que se pueda decir que la disolución, perdón, la falta de confianza no fue falta de confianza. O la censura no fue censura. Eso no se puede hacer. Bien, y eso evidentemente está enmarcado en el tema sobre el que vamos a conversar ahora, que es la moción de vacancia. El presidente Kuczynski hoy dijo que para su gobierno este es un momento complejo, pero que hay que luchar y defenderse. Se refiere, por supuesto, al hecho de que ya se reunieron las firmas y, como hemos escuchado, ya se recibió en ese parte, si se ha dado cuenta de la nueva moción de vacancia presidencial. Vamos a escuchar al presidente cuando dijo esto. En esta hora compleja, por lo menos para este gobierno, es un momento complejo, pero hay que luchar, siempre hay que luchar, hay que defenderse. El Perú no se dejará nunca ni maltratar ni ser agredida, nunca. Felicitaciones a todas. Seguimos en la lucha continúa. Gracias. El aplauso para el presidente. Vamos, Juan Agustín Figueroa. ¿Complejo es, digamos, el atributo correcto para el momento que está viviendo el gobierno? No, el Perú ha dado un salto al vacío. Y el problema es qué cosa es Guatemala y qué cosa es Guatepeor. En este momento es muy difícil establecer si la vacancia es mejor a que se quede este presidente tan cuestionado. Entonces recurramos a las calles expresadas en las encuestas, ¿no es cierto? La última encuesta de Pulso Perú por Datum, que publicada en Gestión, dice que el 63% de los peruanos prefiere que Kuczynski se vaya. El 62% dice las declaraciones de Barata comprometen a Kuczynski. Y el 79% lo desaprueba, con porcentajes en el norte y en el centro de 85 y de 86. Esas son cifras pues delirantes en una encuesta probabilística, ¿no? O sea, la calle, los ciudadanos están de acuerdo en que se vaya. No es solamente la izquierda, no, también es la derecha.
y no se va si la derecha no vota a favor de él, ¿no? Entonces, a mí me parece que entre que Meche Arao ha dicho que esto es un intento de golpe de Estado, si sale una especie, está sugiriendo el golpe de Estado, que otros lo están expresando en otros términos. Y que las encuestas es porque los medios de comunicación no difundimos el trabajo que está haciendo el No, gobierno. dice que los También. periodistas somos los responsables. Entonces, para no asumir esa responsabilidad, yo le voy a decir algunas cosas. Una de las razones complementarias a lo que yo he denominado a PPK como mentiroso y corrupto, tengo presunción de culpabilidad del presidente, porque lo que ha hecho va barata, porque la opinión pública es coincidente y porque él está haciendo una defensa de culpable. Por ejemplo, Meche Arauz dice golpe de Estado. Esa es pues una defensa de culpable. No hay ningún intento de golpe de Estado, gracias a Dios hasta ahora, ¿no es cierto? Y si Vizcarra entra, es constitucional, a él les corresponde. Ese intento que hay ahora de decir, vamos a preguntarle a Vizcarra si apoya o no apoya la vacancia, es una tontería, pues es gente del gobierno que no sabe defender. Vizcarra, si le preguntan, va a decir, no estoy de acuerdo con la vacancia, pero cuando lo vaquen va a asumir, porque esa es su responsabilidad. Así es, a eso se presenta. Y una cosa adicional, no solamente es PPK, ya está creándose conciencia de que Meche Arauz no da para el cargo. Meche Arauz complica más la cosa, pues se ha convertido en una defensora desaforada del presidente. Ella no es una buena primera ministra. Sabemos que no hay un buen presidente. Ella no es una buena primera ministra y no tenemos canciller. No puede cambiarse a Luna por esta chica que han puesto ahí, que es una burócrata experimentada, pero no puede manejar las relaciones exteriores en estos momentos. Entonces, no solamente es PPK, primer ministro y canciller. Entonces la situación se agrava aún más. Además, la mancha blanca es insaciable. Ahora han agarrado de salud. ¿La qué dijo? La mancha blanca. ¿Qué es eso? La mancha blanca no sabes tú que eres una experimentada. Había escuchado marcha blanca, que es cuando vas al restaurante. No, antes no, de que no, abran. la mancha- Le dicen a un entorno de... Un entorno sí. de lobistas. Aprovecho. Una felicitación a todas las mujeres del Perú y reitero mi rechazo al machismo salvaje que hay en el Perú y que contribuye a que esta sociedad esté envenenada. Entonces, en la mancha blanca hay muchas mujeres que han sido lobistas con él y les está dando los cargos, otra vez la Molinelli, otra vez. No puede haber puesto, no es solo mi opinión, como ustedes comprenderán, he hablado con mucha gente de Relaciones Exteriores antiguas y ahora me dicen, no, eso no está bien, es casi un insulto a la Cancillería. Entonces, está mal el Ejecutivo. Y la vacancia depende de votos. Ahora, ustedes me preguntan, ¿qué es mejor, Guatemala o Guatepeor? No lo sé. De pronto ponemos a Vizcarra, Vizcarra llama a un grupo de gente de las regiones y no pueden gobernar, no lo sé. ¿A qué mancha pondría? Él quieren llamar, parece, a Villanueva, ¿no? De primer ministro. Sí, pues él es el rostro de la vacancia ahora, ¿no? Sí, Digo claro, yo, él es el ya. encargado, él es el encargado. Entonces, o es mejor que entre Vizcarra y que lo censuremos, que lo vaquemos. Yo no lo sé, pero mi presunción de culpabilidad sobre PPK sí es clara, porque lo ha dicho Barata además, porque está en las investigaciones que se han hecho en el Perú, no solamente las de afuera. Entonces la vacancia no es ningún golpe de Estado y si entra Vizcarra estamos de acuerdo a la Constitución, salvo, claro, está mejor opinión que la mía. Valdría la pena escuchar lo que dijo entonces la Presidenta del Consejo de Ministros sobre esta especie de golpe de Estado que ha comentado Agustín. Nuestro presidente hasta el 2021. Gracias, señor presidente, por depositar tu confianza en nosotros. Seguimos trabajando hasta el 2021. Un poquito baja el canal 4. El canal 4 que lo baja. No entiendo, o sea, ¿cómo pueden estar vacando a una persona sobre la base de dichos y comentarios periodísticos, que los periodistas son más cuidadosos, dice podría, sería, y ellos lo usan como si fuera una afirmación. Es un tema, una moción que refleja simplemente un deseo de desestabilizar este gobierno y actuar de una manera institucional a hacer una especie de golpe de Estado. El 28 de julio asumió ese mandato y lo va a cumplir hasta el 2021. Todo lo demás, esta historia de
vacancia por incapacidad moral permanente es una historia incomprensible y refleja pues venganzas y revanchas que no permiten darle tranquilidad a la población. Fujimori ha pedido. ¿Qué te parece a ti, Carlos? Mira, yo creo, en primer lugar, que yo creo que la conducta del presidente Kuczynski ha sido errónea, ha sido no congruente, y los actos que realizó cuando era ministro de Economía de Toledo son absolutamente censurables, ¿no es cierto? No puedes recibir utilidades de una empresa que pacta con una empresa que pacta con el Estado cuando eres ministro de Estado. Eso no se puede. Pero tenemos un problema, y Agustín, que es tan inteligente, lo ha dicho bien, hemos dado un salto al vacío. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es un sistema presidencial. En el sistema presidencial, el jefe de Estado permanece durante el periodo por el cual fue electo. En el sistema parlamentario depende de lo que opine la mayoría del Parlamento. Pero al introducir acá, y por eso es que el presidente no puede ser acusado aunque asesine, aunque robe a mano armada, no puede ser acusado, solo puede ser acusado por traición a la patria, por no convocar elecciones, etcétera, taxativamente. Solo después, como fue en el caso de Humala, lo pueden acusar por delitos comunes. Por eso es que dura 5 años. En Inglaterra no, en Inglaterra en medio año le pierden confianza y lo sacan. Y en Francia igual. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Al intentar interpretar esta idea de la permanente incapacidad moral, que es bien extraña, ¿ya? Porque cuando yo tengo una incapacidad, soy un incapaz, no tengo autonomía de la voluntad. Un inimputable. O sea, eres un inimputable, exactamente, esa es la palabra técnica, lo que porque es muy técnica, pero eres un inimputable. Entonces, si el presidente es un inimputable, no tiene culpa. Si no tiene culpa, no puede ser sancionado. Solamente tiene que venir un psiquiatra que diga: este señor, como tiene una incapacidad moral, no distingue lo que es bueno de lo que es malo. Y al no decir lo bueno o lo malo, es un loco. Y como es un loco, tiene que irse a su casa. Claro, pero eso no es lo que ha ocurrido. Pero si yo comienzo a decir como congresista, no, incapacidad moral es que haya mentido. Entonces, de mi voluntad depende que se quede. Y cambio el régimen político de un régimen presidencial a un régimen parlamentario. Pero es más, ¿saben qué? Abre una caja de Pandora. Porque el vicepresidente, póngase que asume en la presidencia. En diciembre opinan que hizo mal, alguien sale a denunciar algo de Cusco. Y dicen incapacidad moral permanente y lo sacan. Y entra el presidente del Congreso, o la tercera vicepresidenta, no sé, pero eso también puede ocurrir en 2021. Digamos, gana la señora Keiko en julio, y en diciembre dicen, no, en realidad el señor Yoshiyama sí recibió el $1.000.000. Incapacidad moral, la sacamos, y entonces el régimen político cambió, no va a haber estabilidad en el Perú. Eso es lo terrible. Estamos abriendo un periodo muy difícil para la estabilidad política y económica del Perú. Vamos a ir, si nos permiten, a una pausa y luego regresamos para seguir conversando sobre esto, sobre la vacancia. Y sobre el vicepresidente. Y el vicepresidente Vizcarra, que está en modo cri-cri. Sí. Bueno, entonces teníamos acá al doctor Carlos Chipoco, que nos decía que estamos abriendo una caja de Pandora, que se contrapone un poco con lo que estaba diciendo Agustín Figueroa. No veo la contradicción. No. No veo la contradicción. ¿A usted también le parece que con eso se está abriendo una caja de Pandora? Si se va acá. Yo he dicho que hay un salto al vacío, y un salto al vacío sí puede entrelazarse con una caja de Pandora. No sabemos qué hay adentro. No sabemos si es mejor que Vizcarra sea presidente o PPK se vaya. No sabemos que... Entonces no hay que vacarlo. No, lo que te Pero quiero decir... un problema es si Vizcarra es mejor que PPK o PPK mejor que Vizcarra, y otro problema es si se sigue la línea constitucional y la forma como se interpreta la vacancia. Son dos cosas distintas. Son dos cosas Claro. distintas. ¿no? Sí, La pero caja de el Pandora resultado Se refiere a que siempre vamos a poder vacar a todos los presidentes. con Kuczynski, con Vizcarra, y sino yo lo he dicho, la lectura que se hace. Me parece sí, pésimo lo que ha hecho evidente. Kuczynski cuando era ministro de Economía de Toledo y luego cuando fue presidente. Sí. Pero esto es más grave, es el régimen político, lo que está en juego. Entonces, y no lo están viendo con seriedad. Porque ¿sabes qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es, en el caso de Villanueva, es evidente, ¿no? Es la vacancia, no tanto porque interprete bien la Constitución, sino porque van a ser primer ministro, pues, seamos serios, ¿no es cierto? Si lo vacan y entra él será el primer ministro, por supuesto, porque se ha jugado así. Ha estado hasta en la reunión de los keikistas, ¿no? Pero no es una crítica personal, porque todo el mundo tiene derecho a buscar el poder, pero tan flagrante así va a ser. O sea, a mí también me ha sorprendido ver al señor Villanueva llegando a la 1 de la madrugada,
con el papel de la moción para que la firmen los congresistas fujimoristas. Como tú Y además comprenderás, él ya ha no es dicho porque que es un no. entusiasta de las vacancias en general, ¿no? Y él ha dicho es porque además alguna razón política no lo tiene. hace. O está muy molesto con... O está muy Kuczynski. molesto O le han ofrecido el primerato. O le han Él ha dicho que eso es lo que todo el mundo dice. Pero él ha dicho que no. Eso es. Bueno, No lo quiere. Yo Cerrón, no le quiero Dímelo. mucho a los políticos. ¿no? ¿te parece indispensable que hable Vizcarra en este momento como están reclamando desde los... No sería malo, pero esa es una defensa pues muy mala que hace el gobierno. Se defienden como culpables, ¿no es cierto? Como que esto se está acabando. Si a Vizcarra le preguntan, ¿está de acuerdo con lo vacan al presidente? Va a decir que no. Pero si lo vacan al presidente, va a aceptar. Y no me extraña que se esté preparando con un nuevo gabinete, porque la posibilidad de que sea vacado existe, depende de los votos. De tal manera que preguntarle a Vizcarra me parece una manera de zafar nada más, ¿no? No, pero si en este momento el señor Vizcarra dice sí renunciaría, así como Mercedes Arauz, la situación del tema de la vacancia cambiaría. No, porque no le acepta el Congreso su renuncia y se acabó. ¿Se puede hacer eso? Si el presidente, si el vicepresidente renuncia... Se generaría por un impasse, pero Un sí impasse. podría no aceptarlo. ¿Y que amarrarlo ahí al señor presidencial? Pues no ejerce, pero es un impasse. No es ejerce. que la segunda llega porque el Congreso no le acepta la renuncia. Ya, Esa es parte de la imaginemos, caja de a Pandora, ver, Esa es pues. parte o de sea, la caja de Pandora. Vizcarra, hay dos alternativas, Mira, que en se verdad, quede o que yo se voy a vaya, decir si lo una vacan cosa a... media Sí, aventurera, ¿ya? por favor. Pero no es tan aventurera. Cuando en política la legitimidad de todos los actores cae, lo que es lógico hacer, como en los regímenes parlamentarios, es llamar a elecciones generales. Porque es lo único que te vuelve a dar legitimidad. Acá el único que tiene legitimidad no es ni Villanueva ni el vicepresidente, no, es el pueblo, la soberanía popular. Entonces, si fuéramos serios, realmente bateríamos, bueno, si el presidente está con el 80%, como tú dices, de deseo que se vaya, y si además el vicepresidente no fue electo para ser presidente, y si son minorías los que están jugando en esto, y hay una división total en el Parlamento, bueno, señores, hagámoslo en serio, volvamos a los orígenes de la democracia, y los orígenes de la democracia es el voto. Entonces, una cosa seria es decir, señores, adelantamos las elecciones para el próximo año. Por eso sería digo yo, serio. por eso digo yo, que si el señor Alternativa. Vizcarra hoy dijera, si vacan a PPK, yo también voy a renunciar, lo que significa que tendríamos que este año ir a elecciones generales, porque yo no imagino en este momento que Keiko Fujimori quiera ir a unas elecciones. Está en el peor momento, ¿no es cierto? Está creo que peor que cuando perdió el año pasado. O Pero hace no un año y vamos a medio. elecciones inmediatamente. Entra la tercera vicepresidenta o el presidente del Congreso. Ya, pero tiene que Pero convocar. 8 meses. 8 o 6 meses. O sea, este año de todas maneras. Y eso no le conviene al fujimorismo, ni tampoco a cada uno de los congresistas que está sentado ahí. Claro, No le conviene nadie quiere tampoco. abandonar su Entonces, sueldo por antes eso- del 21. Por eso es que el 21 de diciembre casi los amenazaron diciendo, si me voy yo, se van ellos dos. Claro, y se Entonces ajustaron. los congresistas, ahí es cuando lograron, ¿no es cierto?, que Algunos. no todos Pero mira, votaran por la vacancia. Si fueran políticos serios, realmente serios, dirían, oye, hay una crisis, o tú crees que el Congreso tiene la mayor legitimidad posible del Perú. Está como PPK un poquitito por arriba. Entonces, la legitimidad se ha perdido en la política peruana. Entonces hay que recuperarla. Y la única forma de recuperarla que yo conozco son elecciones. No es enjuagues. Si me das el ministerio, entonces yo te doy a ti. Si me das a la embajada, yo te doy a ti. Eso no recupera legitimidad, genera esa caja de Pandora, genera inestabilidad y genera mucho miedo económico y político. Hoy día la gente tiene miedo económico de invertir en un nuevo departamento, una nueva casa, un préstamo, los inversionistas nacionales y extranjeros, y miedo político también porque no saben qué va a pasar. Y yo creo que por eso es que la gente está tan, ¿cómo se llama? Tiene tanta Desilusionada. desilusión De la respecto política, pero hace a la rato. política pero ahora más, Y lo ¿no? estamos Estos son viviendo. momentos terribles, ¿no? Porque además, yo te digo una cosa más grave, ¿eh? Mira, también Odebrecht tiene su juego. Porque ¿por qué Odebrecht ha empezado diciendo le di tanto a tal partido, le di tanto? Que está bien que lo diga porque está mal que no hayan declarado eso, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no ha empezado diciendo cuánto le pagaron por cada obra? ¿Sabes por qué? Porque si dice cuánto le pagaron por cada obra, no puede vender. Y quieren vender para recuperar capitales, porque tú pagaste para sobrevalorar, entonces tengo que castigarte con la sobrevaloración. El gasoducto no lo podría vender,
muchas obras de infraestructura no las podría vender, y entonces por eso ha empezado por esto, y debió empezar diciendo, ¿saben qué? Yo a tal presidente le pagué tanto por el gasoducto para que me lo subiera de 1.700 millones a 7.000. Yo pagué tanto para tal represa. ¿Debería empezar por ahí? No, ha empezado por lo más espectacular, por el circo. Que está bien que lo haya dicho, no parece mal, pero obviamente ahí hay una estrategia también, y hay que entenderla, comprenderla, y creo que el Ministerio Público no la está enfrentando correctamente. No es que ha dicho lo que ha dicho porque los fiscales que han ido a interrogarlo son de lavado de activos y no de corrupción. Y la pregunta es por qué han ido esos primeros. Ah, ok. O sea, por eso digo que hay una estrategia. Pero va a ir Hamilton Castro. Va a ir, pero digamos, presentes ellos y haciéndole las preguntas que les correspondía, solamente podía moverse en ese... En ese formato, pero han podido ir todos. Mira, es mucho más importante saber a quién le pagaron para esa sobrevaloración del gasoducto, ¿no? Para la sobrevaloración de las otras obras que han hecho. Sí. Que por supuesto fueron más de los $200.000 o $500.000 o el $1.000.000, ¿no es cierto? Entonces, también hay una estrategia. Entonces, acá hay un tema bien complejo en el país. O sea, cuando Agustín dice hemos dado un salto al vacío, yo creo que la frase es excelente. Hemos dado un salto al vacío, hay una falta de legitimidad y hay un desorden general de control que le está haciendo mucho daño al país, que hay que pararlo. Alguna vez, si a mí me dijeran, elegir al vicepresidente va a parar todo esto, yo dijera, bacán, hay que ir por ahí. O sacar a Pedro Pablo Kuczynski. O sacar, pero yo no sé, porque de repente en noviembre el humor de los congresistas cambia, como cambia tanto de bando además, y dicen, este también tuvo incapacidad moral, y lo votan, y se acabó el asunto. Entonces, y eso puede pasar el 21. Entonces tendríamos, según lo que usted dice, tendremos que ir a elecciones generales, que eso sí podría de una vez solucionar todo esto. Pero la Constitución permite una figura así. No, eso tendría que ser un acuerdo político. Tampoco lo permitió cuando fueron las elecciones de Fujimori. Sí. Y Fujimori adelantó las elecciones en un momento de crisis. Claro, luego se fugó, pero intentó intentar hacer ese esquema, porque eso es lo que permite, repito, recuperar legitimidad. PPK está claro que no. Lo único que quedaría para ir a nuevas elecciones generales es que lo haga el presidente de Congreso, una vez que tuviera que asumir en caso los dos vicepresidentes no quisieran seguir el mandato constitucional. Y eso es lo que la vez pasada, el 21 de diciembre, hizo que los congresistas no votaran por la vacancia, sino que la mayoría se abstuvo. Y si esto sigue no así, la mayoría, crisis va a ser una crisis. Una gran cantidad como para que no lo vacaran la presidente. Entonces, hoy por eso están exigiendo que Vizcarra hable. Y ya van como 2 días, creo, desde que Keiko Fujimori dijo, Vizcarra es el hombre. Y Vizcarra no ha dicho nada. Vizcarra no va a decir nada. Va tranquilito, si lo vacan a PPK va a asumir, pero no va a decir nada antes. Viene el colectivo Habla Vizcarra. Pero de cualquier forma, hay estos rumores y sobre esos rumores que le piden que haga una aclaración de que habría tenido contacto con alguien del fujimorismo. Ahora, ¿supondría el hecho de tener contacto Vizcarra con alguien del fujimorismo una especie de traición? No. No. Si hay la posibilidad que vaquen al presidente y no depende de mí, ¿sí? Y me toca a mí la responsabilidad de presidir el país, yo tengo que mandar a mi gente a establecer contactos. A mí me parece que no es una traición, no. Si él está buscándole votos para censurarlo, para vacar al presidente, sí, pero él está en una situación dificilísima. Puede ser el presidente, y si puedo ser el presidente en los 15 días, lo menos tengo que conversar con la gente a ver qué gabinete algo, porque el gabinete de la Mancha Blanca no lo quiere a Vizcarra, y esta es una presunción, y Meche no quiere que Vizcarra se quede. Eso es una cosa que lo sabemos todos, como sabemos que Villanueva está conversando ante la posibilidad de un gabinete generado por la vacancia del presidente. Eso no me parece mal. Si tú estuvieras en su lugar o estuviera Carlos, no haríamos buscaríamos a nuestros amigos, buscaríamos a la gente que tenemos confianza, a la gente que ha militado con nosotros. Presidir el país en este momento, en esta situación, es dificilísimo. Por lo tanto, a mí no me preocuparía si Vizcarra no está haciendo algo, porque existe la posibilidad que en 15 días haya otro presidente. Sobre el mismo punto. Mira, yo creo que sí. ¿Puede ser entendido como desleal? No creo, porque él tiene una función constitucional que es la de sustituir al presidente, ¿no es cierto? Entonces estaría actuando de acuerdo a su función constitucional. No. Yo creo que si él aseguraría, te repito, que vamos a obtener la estabilidad económica, política, si hay un gran acuerdo nacional que nos da eso,
yo diría ya, pero no estoy seguro que eso ocurra. No estoy seguro. Claro, si él renuncia, entraría la señora Arauz, ¿no? Que tal y como ha ejercido la presidencia del Consejo de Ministros y cómo ha defendido casi como una hincha y no como una política PPK, no creo que esté en condiciones políticas de presidir el país o de dirigir el país. No lo está, definitivamente, ¿no? Además ella ha sido uno de los factores de crisis, como decía Agustín, porque justamente no ha defendido a PPK con elementos lógicos, estructurados, jurídicos, políticos, serios. No, además se quedó sin piso cuando dijo en el Congreso no hay ningún indulto en marcha y 48 horas después se produjo el indulto. Es decir, ¿cómo podía ser que la Presidenta del Consejo de Ministros Ministros una cosa no adicional, estuviese enterada de todo eso? tenemos que analizarlo, porque para mí estas son hipótesis de trabajo, estamos especulando, porque cada día cambia la realidad. Sí. Yo he conversado con militares y policías retirados, porque los que están en actividad no tienen derecho a participar en la política, y todos me dicen agresivamente que no quieren a Meche, que no quisieran que ella sea la presidenta, porque por unas razones que todos conocemos, no la quieren, y además por su trayectoria actual con el presidente, porque lo que está haciendo, como tú bien anotas, es una hincha, está gritando, ¿no es cierto?, y no está argumentando. Ahora prácticamente era la locutora que decía, presidente, muchas gracias. ¿Qué es esto? O sea, está molesta y se le nota. Hoy día, por ejemplo, dijo algo así como, estamos trabajando, ¿no? Ella decía que el Ejecutivo, que estamos trabajando. Lo demás es pura baba para los políticos. Yo tengo una baba. Pura baba de los políticos. Yo tengo una baba. Ella es la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Es responsable del Servicio de Inteligencia Nacional. Le pregunto, ¿está recibiendo los informes del Servicio de Inteligencia o le siguen pasando informes donde encuentran a terroristas y le mandan la foto de terroristas que ha sido publicada en la revista de Hildebrand? Eso está pasando. Eso está pasando. No, ella no maneja el Consejo de Ministros, no tiene capacidad de manejarlo. Solamente como hincha, como dice Carlos, es una hincha que grita. No, el Perú necesita, el mal menor es Vizcarra desde mi punto de vista. El mal menor es Vizcarra. No sé. Pero te has decidido en el camino, porque hace rato decía, No, es un... No. Sí. Te estoy diciendo, el pueblo dice que se vaya. El mal menor entre Meche y Vizcarra. Claro, que claro. permanezca el presidente... No, es el mal menor, claramente. Salvo que ustedes tengan opinión contraria. No. En fin, no... Tiene muy buena voluntad la señora Arauz, ¿no? Arauz. Pero no tiene buenos asesores, no tiene experiencia política. La experiencia no política tiene, ha sido ministra de varias carteras durante el gobierno. Pero eso no es tener experiencia política. La experiencia política es tener justamente... y además resolver una crisis. Claro. Ella no ha resuelto ninguna crisis. El político de verdad resuelve una crisis. Dice, ¿cómo resolvemos esto? No sale a hinchar, a avivar a su presidente y a la primera ministra, ¿no? Ni tampoco a decir que los demás es pura baba de los políticos. No, además yo te digo una cosa, a mí ya me da risa esto, ¿no? Porque también lo ha dicho PPK, lo ha dicho que los políticos no tienen que trabajar. Bueno, lo dijo con el Papa, el único malo que tenemos acá son los políticos. Oye, pero ¿qué son ellos? Marcianos, ingenieros agrícolas. Son políticos. Son de lo más político, porque son los que tienen el poder del país ahorita. Entonces que no nos vengan a decir los políticos, ellos son los políticos, son parte de la política. Ese es el mundo medio esquizofrénico que se tiene a veces, ¿no? Que uno ejerce el poder y dice yo no soy político. Todo el que ejerce el poder es político. Y además la señora Arauz habla de las babas y esto al día siguiente que se trabajó en consenso en el Congreso de la República con la ministra de Economía, el ministro de Justicia, para que entre en vigencia la ley que reemplazaba al 003. Nefasto decreto de urgencia 003, que durante años no hizo nada, ¿no? Entonces, todos aplaudían y al día siguiente dice babas. Entonces uno dice, no, claro, obviamente está nerviosa, ¿cómo no? Debe ser una situación complicada, pero bueno, en estos momentos es donde se nota precisamente quiénes son los políticos que sí, pues, saben cómo afrontar estas situaciones. Una crisis, ¿no? Pues, el político por definición no es el que administra, es el que sabe resolver una crisis. Y ahorita PPK está dando muestras de que le falta experiencia también, no está resolviendo la crisis, ¿no es cierto? Resolver la crisis no es comenzar a gritar, es comenzar a dialogar y saber qué está diciendo el otro. Dialogar no es convencer al otro, es escuchar lo que el otro dice. Pero creo que el presidente está tratando de convencer. Porque por acá estamos el tema político, que PPK no sabe, y por aquí abajito están los Avengers. Bueno, está convenciendo a unos cuantos congresistas. Claro, los Avengers están ahí listos para ver la señal en el cielo.
¿no? Puede... O sea, No, ya han adelantado, por lo menos hay uno de Fuerza Popular, un congresista de Fuerza Popular, que ha dicho que es de Fuerza Popular, que no ha renunciado, que no es Avenger, Pero y en una que no entrevista va a del votar por la Congreso hoy vacancia. ha dicho que se va a alinear con lo que decía su bancada. Vamos a ver el día Claro. de, ¿no es cierto? Y no me además ya han anunciado que son como extrañaría- 4 y no me más. extrañaría que también Alberto Fujimori esté trabajando para que no se produzca la vacancia, porque acá hay una moneda de doble cara, ¿no? Una cara es la vacancia y la otra cara es el indulto. Totalmente. O sea, y Fujimori no está muy seguro que si se va a PPK no le van a revocar el indulto, porque estoy seguro que se va a perder en la Corte Interamericana. Y que un juez constitucional puede eventualmente decirle que regrese a la cárcel. Entonces, y que el PPK estoy seguro no lo ejecutaría, pero yo no sé el vicepresidente. Entonces, ahí hay un tema también complejo, ¿no? Bien, vamos a ir a una nueva pausa, pero antes unas caricaturas para cambiar el ámbito. A ver, ¡la vacancia! Y mira que ahí está Keiko Fujimori vaciando Pero dice, vamos... esta lava. Vamos, hombre, que te cuesta dar un paso al costado. ¿Qué te cuesta? Porque si no... ¿Qué te cuesta dar un paso al Sí. costado? ¿Qué más? Nada. ¿Es la única? Está muy bien. Bueno. Listo, vamos a una pausita. El congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular ha dicho que le va a solicitar al presidente del Tribunal Constitucional, a Ernesto Blume, que explique las razones por las cuales el magistrado Eloy Espinosa Saldaña participó en la votación que determinó que se postergase un pedido para su vacancia en el cargo por incapacidad moral. Esto a raíz del problema de el presunto doctorado. Que no era doctorado. Así es, en una Es que ha universidad, ¿no? desaparecido la hoja de vida del señor Eloy Espinosa del Congreso de la República. Ha desaparecido. Justo ahora. Ups. El lumpencapitalismo sigue manejando el Perú, ¿no? No creamos que pues ya cayó Odre, que Odre va a seguir manejando. Aquí hay un AMPA político, un AMPA inclusive empresarial. Entonces, ¿cómo es posible que a ojito, porque ese es el ojito pues de las agendas, se pierdan las cosas? Está bien que seamos un país subdesarrollado políticamente, está bien que damos un salto al vacío, pero esto ya es demasiado, ¿no? Es evidente que este señor ha falsificado, ha mentido, como hacen todo, pero ya tendría que el tribunal haber expulsado. El Tribunal Constitucional no está prestigiado, como ningún organismo jurídico estatal, ni el Poder Judicial, ningún organismo que representa al Estado tiene prestigio. Y el Tribunal Constitucional es la última instancia, la salvadora. Y hay este tipo de cosas. Blume tiene mucha responsabilidad y va a tener que actuar. Ese señor no puede seguir siendo miembro del Tribunal Constitucional. Ahora, no puede. él dice que presentó una hoja de vida y luego presentó otra. Y que en esa segunda no está Eso es lo de la Universidad de Buenos pues Aires. es una mentira. Y esa segunda que todos estamos buscando ha desaparecido. Mira, yo soy abogado y tengo una maestría en Harvard. Y no soy doctor. Y no me voy a confundir dándoles un papel diciendo que soy doctor. O sea, es tan simple como eso. Nadie es tan loco para decir, ¿saben qué? Soy doctor y después, no, me confundí, en realidad no era doctor. Pues, para empezar, no debía ser electo. Pues, Su secretaria que se confundió, la secretaria que mandó... Él firma su documento. Pero, si tenía ese coeficiente no debió ser miembro del Tribunal Constitucional. Y además, ciertamente una persona con no mucho criterio, porque hoy que está en la internet, que puedo entrar al registro de la UBA por internet, me voy a dar cuenta si es doctor o no, en 2 segundos. En 2 segundos. Entonces, ¿cómo hace eso? Además, lo peor, ¿saben cuál que es? Que eso no es un requisito ser doctor. No es para un ser requisito miembro del TC, no. basta con ser abogado. No es un requisito ser doctor. Entonces, encima es una tontería. Requisito haber terminado la universidad y a veces Ni ni el el colegio colegio. para ser congresista, pero Así es. tantos congresistas Tanto inventan. filtran esa información, Así, falta en su por día, roche. porque No sienten necesitas que lo ni haber viste entrado o- al colegio. Claro. ¿No? Porque si votan los analfabetos, un analfabeto también puede ser electo. Así es. Entonces, pero sin embargo, hay este prurito de que yo me salvo porque miento. Pero es ¿no? falsedad genérica, consignar datos falsos en tu hoja de vida. Por supuesto, O sea, no en mi currículum no interesa lo que yo ponga, pero en una hoja de vida Por supuesto de que estas sí. autoridades. Por supuesto que sí, es un fraude, ¿no? Claro. Es un fraude, porque yo estoy diciendo que soy lo que no soy.
Y te repito, todos estamos seguros de lo que somos. ¿No es cierto? Porque hemos dado un examen, una tesis, hemos estado ante un jurado para hacerlo. Entonces ya pues, así de simple es el asunto, ¿no? Entonces es también una parte de la crisis política que hay, y por supuesto que él no debe, ¿saben qué? No es que el tribunal debe decir que no vote en su caso, él debe abstenerse de votar, pero esa decencia que había antes en el propio Poder Judicial, en la política, ya no existe, ¿no? Pero él ha entrado pues con una indecencia, o sea que no puede convertirse en decente. No podía ser, tenía que mentir, tiene que seguir mintiendo. Desgraciadamente es una tradición peruana, un poco lo vamos a poner en la Constitución, en la Biblia. Ama Sua, ama Yuya. ¿Qué es esto? Hay un programa que se llama hay que hacer un programa que se llama Amasúa, no seas ladrón y no seas mentiroso. Realmente es una vergüenza que en el Tribunal Constitucional lo más sofisticado, lo más importante del trato de la Constitución, haya este tipo de cosas delincuenciales. En ese caso... Es una vergüenza, pero debe ser retirado. Para mí sí, eso moralmente no puede quedarse ahí. Y Becerril pues agarra esos temas y aprovecha para hacer y la hace bien, porque es efectivamente, Ojitos no puede seguir ahí, como no pueden seguir muchos otros. Pero en este caso ya ha saltado la liebre y entonces hay que cazarla, ¿no? Bueno. Antes de irnos mencionamos el último tema. Nos tenemos que ir. Bueno, solamente como dato, Datum y la red de investigación y sondeo WIN revelan que en el Perú no hay mucho que celebrar en el Día Internacional de la Mujer. El 78% de las mujeres encuestadas consideran que sus derechos se respetan poco o nada. En el último año el 30% sufrió violencia física o psicológica, mientras que el 41% fue víctima de acoso sexual. ¿Me permite? Y así nos vemos. Segundos, por favor. Segundos. Yo tengo 2 hijas, las 2 me han dicho que no les gusta que las feliciten. Que lo que les gusta es que la gente diga que va a luchar para que tengan los mismos derechos, para que no las golpeen, para que les paguen igual y tengan las mismas oportunidades. Y a eso debemos comprometernos el Día de la Mujer. Muy bien, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Embajada. Chao.